Saludo a todos los varones íntegros y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube en varones íntegros. Soy Alfonso Lasprilla y queremos recordarle que este es el mismo canal que se inició con el nombre de Hombres de Valor hace 15 años y hemos cambiado el nombre para evitar duplicidad con otros canales que tenían o adoptaron el mismo nombre. Varones Íntegros está conformado por empresarios, profesionales, médicos, académicos, profesores universitarios, independientes, pastores de distintas nacionalidades como colombianos, venezolanos, argentinos, costarricenses, peruanos, mexicanos, dominicanos, cubanos, la mayoría con sede en Miami. El handle, que es como se llama el indicativo, es fácil, es varones íntegros, escrito en minúscula o en mayúscula. Igual nos lleva al canal que tiene un playlist del Apocalipsis realizado el año pasado y un playlist con el Evangelio de Juan que estamos desarrollando. Estos playlists son fáciles de escuchar, sobre todo cuando la gente va en el carro, así que es muy fácil entrar a este Evangelio de Juan 12, que es el que vamos a presentar el día de hoy, y él te conecta con el uno, con el 2, con el 3, con el 4, así sucesivamente. Hay otros segmentos como los podcasts con varones íntegros y posts con diversos temas bíblicos. Ahora nos pueden contactar también es fácil el email, súper fácil, todo en minúscula, varonesíntegros@gmail.com. Sobre todo invitamos a los mexicanos que quieran formar parte del grupo, que nos escriban, nos den su información para contactarlos y mirar el procedimiento para formar parte del grupo. Hoy tengo el gusto de anunciar la presentación del doctor Héctor Lemus con el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Nos dirige en oración Fernando Barberi para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en esta enseñanza. Y vamos luego con la presentación del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Adelante, Fernando. Gracias, Señor de los cielos, por darnos esta oportunidad de poder seguir estudiando el libro de Juan. Hoy llegamos al capítulo 12, Señor, donde María se adelanta, Señor, a hacer memorando tu muerte, Señor, una unción especial para lo que tú ibas a sufrir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Que este tiempo de enseñanza, Señor, llegue muy profundamente al corazón de todas las personas que lo vamos a escuchar. Dirige, Señor, al pastor Héctor y que podamos tener una noche maravillosa en tu presencia. Gracias, Jesús. Buenas noches para todos, hermanos de Varones Íntegros y las personas que nos oyen, nos ven. En verdad que para mí es un placer estar frente a ustedes y ante todo es un reto ante Dios, un reto ante ustedes poderme presentar. Son mis primeras incursiones en lo que tiene que ver con la palabra. No ha sido fácil adaptarme, no ha sido fácil versar lo que yo sé, lo poco que sé ante ustedes, puesto que ustedes son doctos en la materia. Sin embargo, he hecho el esfuerzo y teniendo en cuenta algunas recomendaciones de el líder Alfonso, he logrado traer algunas posturas también de mi desempeño profesional como médico, como gerente de hospital, algunas situaciones que me llegaron a enredar fuertemente con mi discurso como católico en ese momento, hasta el año 2006, cuando tuve una aventura grande, un reto, cual fue el primer aborto legal en Colombia. Ante el hospital se presenta una niña, esto lo traigo a colación porque es la parte final del capítulo 12, en donde habla ya de la palabra de Jesús juzgará a los hombres. Nos estamos dando cuenta de todo lo que está sucediendo en el mundo. Algo que a mí me empezó fue en el mismo hospital. Oígase bien, cuando se me presenta una niña a los servicios del hospital de 9 añitos, venía siendo abusada por su abuelo y en una de sus incursiones la dejó embarazadita, 9 añitos. Por supuesto, esto no estaba contemplado entre los abortos en Colombia. Y viene mi lucha, porque yo luchaba para que no se hiciese el aborto, pero luchaba contra los medios, luchaba contra la Corte Constitucional, luchaba contra la Procuraduría, luchaba contra, afortunadamente en ese momento las directivas del hospital me apoyaron, yo era el gerente, me apoyaron y el aborto se realiza el 24 de agosto del 2006. Inicialmente yo era enemigo
de todos los progresistas de hoy en día, de todos, de algunos comentaristas de medios como Florence Thomas, como Rudolf Holmes, que era el ministro de Hacienda, y el Opus Dei estaba conmigo en ese momento porque yo estaba negando la realización del aborto, yo lo estaba negando totalmente. Y así me mantuve durante una semana donde fui bombardeado en forma mediática, donde fui bombardeado en forma jurídica, donde fueron a buscar hasta la iglesia en donde ella acudía a las Eucaristías dominicales en ese momento como católico para hablar con los sacerdotes y de allí bombardearme desde el punto de vista personal con mi familia. Al poco tiempo, a la semana, se sale en curso una sentencia de la Corte Constitucional donde me obligaba a hacer el aborto, me obligaba a ordenar el aborto. Me reúno con el equipo médico y el equipo médico allí, lógicamente, tengo también personas que estaban conmigo de acuerdo en donde no se quería que se practicara el aborto. El aborto era la ingestión de un medicamento que va a producir la expulsión del fetico, y esto produjo también contrariedades a nivel interno dentro de la institución. Bueno, logramos en contra mía. Mis principios no me lo permitían, pero me tocó porque fui obligado jurídicamente, judicialmente prácticamente. Se realizó el aborto. Allí, esa primera vez que yo entrego a la niña, le digo, lamentablemente, la niña ya no irá a jugar con una bebita de verdad, sino con una muñequita de trapo. Para mí fue algo que me remordió mucho. Hoy en día, estando ya en el cristianismo, me doy cuenta hablemoslo así, del atropello que yo había cometido contra el cristianismo, que había contra una niña, contra Dios, contra las leyes divinas. Yo había cometido un atropello, pero era lamentablemente la justicia humana la que me estaba obligando a hacerlo, en contra de la justicia divina. Lo advertí en el Congreso, fui invitado al Congreso de la República, en donde dije, si se da la permisividad, es decir, si se aprueba la realización de este primer aborto legal en Colombia, se irá degenerando con el tiempo, y está ocurriendo hoy en día. Hoy en día, permítame decirle, pero permítame utilizar la palabra, se prostituyó la realización del aborto. Si anteriormente había una mortalidad alta por realización de abortos en garajes, en clínicas, en bodegas, en casas, había una por causa de infecciones. Hoy en día se prostituyó en cuanto a ir a pagar y hacerlo tranquilamente bajo unas medidas de seguridad desde el punto de vista escéptico, pero ya sin pensar en la justicia divina ni nada, sino simplemente mandarse a hacer el aborto, la niña, la hija, la hermana, la novia, lo que fuera. Ya, el aborto estaba amparado bajo 3 causas. Uno, que hubiese existido abuso de la niña o de la persona, de la mujer. 2, malformación congénita. Y 3, peligro de muerte de la mamá o de la bebita. Entonces, bajo esas 3 condiciones se aprobaba el aborto. Lamentablemente, vuelvo y le digo, se aprobó, pero hoy en día es el degenere en la aplicación de la ley. Ya se perdió en sí la estadística de cuántos abortos hemos hecho en Colombia desde ese momento a hoy. Ya el aborto, sí, claro, disminuyeron las causas de infección en los hospitales, los ingresos de urgencias, porque anteriormente las niñas llegaban con alambres de paraguas introducidos dentro de sus órganos genitales para extraer o así fomentar, estimular la expulsión del fetico. Hoy en día, lógicamente, ya estas situaciones no se ven porque se hacen en bodegas clínicas y más. Entonces, la infección bajó, pero el atropello contra la justicia divina. Y esto para mí fue el principio del degenere de la aplicación de la ley humana. Entonces después viene la adopción de niños por parejas del mismo sexo, viene una serie de situaciones contempladas dentro de la aberración del ser humano, lo que está sucediendo en el mundo entero, ¿sí? Entonces ya tenemos el matrimonio de parejas del mismo sexo, tenemos ya la adopción por parejas del mismo sexo, tenemos
muchas situaciones que en verdad van en contra de la divinidad, por lo cual Dios nos dejó acá en la tierra, nos dejó ahí. Esa es la situación hoy en día. Lamentablemente, lo que yo quiero ver ya es casi la parte final del capítulo 12, en donde habla de las palabras de Jesús: juzgarán a los hombres. Entonces tenemos a nuestros políticos, tenemos a nuestros congresistas, tenemos, lamentablemente, nosotros los médicos, muchos de los médicos hemos consentido. Ha habido una figura que se está aplicando por algunos hospitales, sobre todo hospitales de carácter religioso, que es la objeción de conciencia, donde el equipo humano del hospital o las directivas se oponen a la realización del aborto y tienen que sacarlo ahí, pero está sujeto a una sanción por la entidad que nos rige como supervisora de ente y control, la Supersalud. Sí, está uno sometido a una sanción. El primer hospital que lleva eso a aplicar la objeción de conciencia es el Hospital San Ignacio, de los sacerdotes jesuitas, y ellos allí no realizan abortos. De resto nos tocaba, es más, cuando eran hospitales públicos, algunos hospitales privados, teníamos que hacerlo o éramos inmediatamente reconvenidos por la ley. Bueno, ya pasando, seguimos entonces a la primera parte donde Jesús es ungido en Betania. Recordamos lo que sucede en Betania. En Betania vivía Lázaro con sus dos hermanas, Marta y María, lo que ha ocurrido con ellos en la resurrección. Pero óigase bien, esta situación también fue convertida en un hecho político allí, puesto que llegaron los fariseos, los saduceos, y empezaron a alborotar la gente. ¿Quién era Jesús para resucitar y de dónde sacaban? Nosotros veíamos la reunión pasada el caso de la catalepsia, y afortunadamente en ese momento no se contemplaba esa figura, pero se pensaba que esto era una trampa lo que existía por parte de los seguidores de Jesús, que no, que Lázaro no había muerto, que Lázaro estaba vivo, que además. Y se dieron cuenta que había muchos seguidores de Jesús ante la resurrección de Lázaro. Alfonsito, la siguiente. La siguiente, Siguiente. 12:2, correcto, ahí va. Bueno, allí en Betania hubo una cena donde Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él, con Jesús. Dentro de esa cena también estaban no en la mesa propiamente, pero una de ellas servía, como se dice, y María ungía los pies de Jesús con un aceite. Siguiente, por favor. Un aceite un poco costoso. Tomó una libra de perfume de nardo puro y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. La casa se llenó de un olor de perfume, pero vaya problema el que presenta Judas Iscariote, hijo de Simón, pero no de Simón Pedro, sino el nombre de Simón, María, era muy común en ese momento en esa región. Él inmediatamente protestó prácticamente. Siguiente. Y dice, ¿por qué en cambio de gastar ese dinero? Siguiente. Ese dinero no se lo entregamos a los pobres. Siguiente. Ese perfume fue comprado por 300 denarios, que eran más o menos 300 días de trabajo, ¿sí? Y vuelvo y repito, Judas Iscariote protestó, pero recordemos que Judas Iscariote era ladrón, él era el administrador de toda la manutención del grupo de los apóstoles y Jesús, ¿sí? Y él, toda la plata que veía, que llegaba a la bolsa, la sustraía, y de ahí también la codicia, la avaricia para vender a nuestro Señor Jesucristo, para vendérselo a los soldados allí, cuando inmediatamente le echaron mano y le pagaron las 30 monedas de oro, 30 denarios. Esto, lógicamente era la condición de él. Él era ladrón, era una persona sin principios. Por eso decía, no, es que démoselo a los pobres. No, la idea no era esa, los pobres. La idea era dejarlo en la bolsa y él lo... Bueno, la siguiente, por favor.
Sin embargo, Jesús lo interpeló y le dijo, déjela, para el día de la sepultura ha guardado esto. Él decía, a mí no me van a tener todo el tiempo, a los pobres van a tener, a mí siempre, a los pobres lo van a tener con ustedes, a mí no me tendré siempre. Lógicamente, hoy lo tenemos con el Espíritu, presente con el Espíritu Santo, recordemos eso. Bueno, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí en la casa y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado los muertos, pero con la idea también de darle muerte a Lázaro. Siguiente. Allí ellos quisieron, allí esos sacerdotes, aquí es donde aparece otra figura política, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran supuestamente personas que hacen lo que hace mucho político, incoherentes, no hacen lo que dicen. ¿Sí? Una cosa por delante dicen, no, sí, hay que hacer esto. Y aplicaban perfectamente la palabra, la Torá de su momento, el Viejo Testamento, la aplicaban, pero, sin embargo, la violaban también consecuentemente. Por eso ellos también querían, ellos fueron los primeros en criticar y decir, oiga, Jesucristo tiene muchos seguidores, hay que hacer algo, hay que acabarlo, empecemos con Lázaro, mermamos la fuerza del que se está moviendo, la masa. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí, lógicamente, al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, recordemos que era la fiesta de Pascua, que era un jueves en ese momento, no el jueves de Pascua, sino el jueves anterior, ya para pasar al viernes, ¿sí? Ahí hubo 3 días de mucho movimiento, el viernes, sábado, el domingo, hasta el domingo en donde él va al templo, allí ora, allí va a impartir. El lunes hace también el sermón de Bienaventuranzas. Mateo 24. Perdón, El, el sermón de las bienaventuranzas. siguiente, por favor. Sí, señor. El día domingo llega el día triunfal del ingreso a Jerusalén. La gente de alrededor se empieza a dar cuenta. Recordemos, Jerusalén queda en una montaña. Todo es bajo, todo es bajo. La gente viene de Galilea, todo es bajo y Jerusalén está en una montaña, casi una montaña, es muy accidentado allí para llegar y por eso dicen que subieron, ¿sí? Entonces allí la gente empieza, tomaron ramas de palmera, ahí hay que retomar, siguiente por favor, retomar lo que decía nuestro hermano Edmundo con las profecías, que todo esto estaba escrito en Zacarías. Esto ya estaba, y halló Jesús el anillo y montó sobre él como está escrito. Esto se entendió después por los apóstoles, de que esto estaba escrito, oye, ¿verdad? Y eso estaba escrito, lo que estaba, pero yo no se quería aceptar, ni Jesús también poco lo había dicho abiertamente, o es que voy a morir de esta forma, voy a morir así. Entonces, eso eran suposiciones o de pronto pensamientos de algunos de ellos, pero esto ya estaba escrito en Zacarías. Sí, creo que es Zacarías 54. Siguiente, por favor. Cuando Jesús en el pollino de Asna entró, ingresó a Jerusalén, le gritaban, Hosana, Hosana. En sí, ¿qué es la palabra Hosana en hebreo? La palabra Hosana en hebreo es ayuda, ayuda, haga algo por nosotros. Se interpretaba que Jesús venía a otro tipo como político, iba a mejorar la situación de la tierra, del pueblo, no era esa su intención. La intención era redimir la humanidad, protegernos a nosotros de la muerte, enseñarnos todo lo que nos dejó, los mandamientos, además poner en ejecución los mandamientos que ya Moisés los había entregado. Pero entonces allí los judíos no entendían esa parte. Por eso el desengaño de muchos de ellos y la frustración de muchos de ellos fue esa. ¿Sí? Siguiente.
Estas cosas, como lo decía, no lo entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de las que se habían hecho ya, ¿sí? Entonces se acordaron de muchos milagros que ya se habían practicado. Oye, así, claro, eso está escrito atrás, como que no lo habíamos pensado, como que, sí, había un tipo que era muy leído ahí, que era Mateo. Mateo se daba cuenta de todo eso y él, tanto lo que veía, lo escribía, como lo que sucedía también lo recordaba, pero a él no le paraban muchas bolas. Recordemos que Mateo era su profesión, así como yo soy médico y estoy incursionando aquí en ayudar a difundir la palabra, que esta es la razón de ser nuestra. Se dice, la Biblia es la primera fuente, la Biblia es la primera fuente de la palabra, pero en verdad personas como por ejemplo los que yo tengo a mi lado, los pastores que me guían acá, que están a mi lado, son mi fuente de el conocimiento, del entendimiento. La Biblia no es tan entendible propiamente que digamos. Uno requiere la asesoría de este tipo de personas. Pastor Guido, el pastor Fernando, el pastor Sergio. Son muchos los pastores que tenemos aquí. Gracias a Dios que nos ha provisto. Tenemos ahí y son los que nos dan, pero la labor nuestra también hacia afuera y a todos los que nos están escuchando es esa, pregonar la palabra de Dios por medio de la Biblia, que es la fuente primaria, pero buscando la asesoría para la interpretación o el entendimiento de la misma palabra. Bueno, siguiente, por favor. Siguiente. Los fariseos decían entre sí, ya veis que anterior, por favor, Alfonsito. Los fariseos dijeron entonces, ya veis que no consiguen nada, mira, el mundo se va tras él. Ahí se dieron cuenta de la clase de persona que era Jesús, que él podía arrastrar pueblo, podía arrastrar masas. Ahí se empezaron a dar cuenta que era un peligro. Recordemos, los fariseos, los caduceos, prácticamente manejaban la clase política, sobre todo los caduceos que eran los ricos. Los fariseos eran personas que manejaban más la ciencia de la palabra. Ellos se habían ya leído muchos de los libros, Pentateuco y demás, la Torá, ¿sí? Ellos pregonaban lo que leían, pero vuelvo y repito, una cosa era pregonarla y otra cosa era aplicarla. No aplicaban la teoría, ¿sí? La práctica no. Entonces, siguiente. Ahí se empezaron a dar cuenta de la amenaza que tenían por medio de Jesús. Siguiente, siguiente. Bueno, yo, permítame decirle, esto lo estoy ventilando de acuerdo a mi interpretación. Es probable que yo tenga una interpretación que no sea acorde a la verdad o a la ciencia o a los conocimientos que manejan mis pastores de acá, mis hermanos, ¿sí? Que yo de pronto esté un poquito errado, distorsionando. Trato dentro de lo posible con la iluminación del Espíritu Santo de acercarme a la realidad. Entonces, me disculpan ante todo por ello. Bueno. A la anterior, por favor, Alfonsito. Ese es el 20. En ese momento, estando allí, se acercaron, aparecieron unos griegos dentro de esa, pero esos griegos se dirigieron a alguien que conocía o que estaba con Jesús, que era Felipe. Se acercaron allí y dijeron, ¿será posible que nos lleve usted donde, será posible que nos lleve usted donde Jesús? Queremos conocerlo. Entonces él no lo hizo, llamó a Andrés, el hermano de Simón, y a Simón Pedro, y, y les dijo que ellos quieren conocer a Jesús, quieren ver a Jesús. Siguiente. Ese es el 20. Eh, Paso al estos 21. griegos, estos griegos, vuelvo y repito, habían subido a adorar
venían desde Grecia. Muchos de estos griegos eran exiliados ahí en la tierra, en Grecia, porque en un momento dado en el exilio que hubo cuando la persecución por los egipcios, muchos se fueron desterrados de Judea y demás, dígale, y fueron a parar a muchos territorios, a Siria, a otros tierras lejanas, y allí, entonces se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida y de Galilea, y le rogaron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Siguiente, Alfonsito. Fueron donde Felipe acudió donde Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ellos quieren ver a Jesús. Y Jesús apareció diciendo, se les apareció a los griegos, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, aquí en este punto es El Señor está haciendo referencia a que es necesario que caiga una semilla para que vuelva a florecer, ¿no? Y es lo que Él va a hacer anunciando como su sacrificio. exactamente. Entonces, lo que quiere ver es que la semilla cae en la tierra, muere y queda, pero la semilla allí germina, y sigue germinando la semilla, y es lo que él pretende mostrar, y que él cuando muera seguirá la vida, y la vida en el cielo, Interno. la vida eterna, seguirá allí. Él no va a morir, y precisamente sucedió así. Siguiente. Gracias, Pastor Guido. Y ahí viene, el que ama su vida la perderá. Aquí yo inicialmente, antes, cuando incursioné inicialmente a leer el Evangelio, yo decía, pero ¿cómo el que ama su vida la perderá? Claro que sí, es que la vida en la tierra la podemos pasar rico, pero es temporal, pero es vida falsa, ¿sí? Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Esa es la verdadera vida. Créanme, voy a contar algo más con respecto a mí. En el año 2018 sufro un accidente cerebrovascular. Yo quedo totalmente hemipléjico, es decir, con parálisis medio lado, el lado izquierdo. Recordemos, yo venía de una gerencia de un hospital donde tenía de todo, gracias a Dios, todo aportado por Dios, pero infortunadamente, hoy lo reconozco, infortunadamente, oígase bien, abusando de ese regalo que me había dado, de ejercer una gerencia que la ejercí como cerca 8 años en el Hospital Simón Bolívar, 4 años en el Hospital San Blas, 8 años en el Seguro Social en una jefatura de Bogotá, Cundinamarca. Yo venía ejerciendo un cargo directivo en salud por diferentes, entonces yo tenía no solo el estatus que manejaba, porque Pastor Guido, lamentablemente, no, lamentablemente cuando uno gobierna o dirige médicos es difícil. La parte más difícil de dirigir son los colegas mismos. Yo tuve muchos inconvenientes. Los sindicatos, tenía 13 sindicatos en nivel de hospitales. Tenía los sindicatos de enfermeras, bacteriólogas, además. Pero gozaba de cosas, gozaba de mucha invitación, gozaba del respeto de mis colegas, gozaba de muchas cosas buenas. Cuando sufro el accidente cerebrovascular, yo quedo prácticamente discapacitado. En este momento, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a mi esposa, a mis hijos, he logrado recuperar, hablemos que casi un 70, un 80%. El pastor Alfonso me vio, el pastor Fernando me vio, el pastor Guido también me vio aquí en Bogotá. Yo diría que estoy en un 80, 90%. La parte cognitiva no fue afectada, mi parte de locomoción fue afectada casi venía de un 95% afectada, porque yo no podía, a ver, acudí a un sitio en donde me enseñaron a caminar nuevamente. Allí he venido, aún ya estoy sin bastón, estoy tratando, ha sido difícil ser independiente de los movimientos. Pero lo que yo quiero decirles es
Mire lo que dice esta diapositiva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Yo tenía una vida rica en el momento. Cuando yo sufro el accidente cerebrovascular, el golpe fue también a mí en la parte espiritual, mi parte espiritual, totalmente. Me convertí totalmente. Fui a parar donde Dios, el Espíritu Santo. Y por el camino encontré a Jorge Alarcón, un primo que tengo ahí, que está con ustedes, y él me presenta a Alfonso Lasprilla. Alfonso Lasprilla me incorpora al grupo. Conozco esta belleza de personas: Pastor Guido, Pastor Fernando, Julito, posiblemente Edmundo, posiblemente el Pastor Sergio y demás. Ellos han sido mi medicamento último para lograr. Y si Dios lo permite, yo voy a salir caminando perfectamente y a lo que yo quiero, salir a trotar, trotar. A eso quiero llegar yo y a eso quiero estar. Quiero volver a dirigir mi clínica. Nuevamente estamos en la adquisición de una clínica. Ya lamentablemente, con la situación que hay aquí desde el punto de vista de incertidumbre jurídica, comercial, eso ha impedido muchas cosas, ha atrasado los proyectos, pero yo quiero metérmele, pero más con la idea de ayudar, ponérmele al servicio a Dios y ayudarle a la comunidad, a mi prójimo, más que todo con esa razón de ser, a tratar de emular, tratar de imitar a personas como el pastor Fernando Barberi, con ese ministerio que tiene allá en Cali, con esa obra tan bonita. A eso es lo que yo aspiro. Yo no, yo dinero ya, no soy. Miren esta diapositiva: aborrece vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y la vida eterna sí es de placer lógicamente, placer sano, de otro tipo de placer, de estar bien acompañado. Siguiente. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo invito a todos ustedes, a que vayamos allá, nos dirijamos allá. Pero estos son pasitos, son pasitos. Primero, meternos en la Biblia, en la palabra, meternos en ella, sentirla, sentirla. Mire, si el mundo fuera como uno piensa que debe ser, primero el servicio a todo el mundo, servicio, la sonrisa. Yo era una persona que no sonreía, era una persona que mi faz, en mi cara era una cara de bravo permanente. No, me iba bien por eso en los puestos directivos, pero no transmitía. Hoy en día creo yo que transmito, creo yo, o hago el intento, hago el deber. Y a eso es que debemos llevar uno, al servicio. Más como médico, yo médico y tengo 3 especialidades, 2 clínicas y una administrativa. Lamentablemente, por ejemplo, hice una de medicina estética, pero no fui capaz de practicarla, puesto que yo no sentía que yo estaba para tratar de estimular la belleza y reparar lo que Dios había hecho bien, tratar de reacomodarlo, remoldearlo al antojo de la paciente, o del paciente, o del el esposo del paciente, o el novio del paciente, de la paciente, o a mi antojo. No, eso no lo consideré. Por eso no ejercí la medicina estética. Ejercí la medicina interna, me fue bien. Me le metí, incursioné un poco en cardiología, me fue bien. Lo hago bien. Pero lo que yo pensaba que era la medicina antes de mi accidente cerebrovascular, hoy en día es muy diferente, tanto en la lógica que hay que ponerle, en la lógica de la medicina, porque es que todo esto es de Dios. Nosotros los médicos somos escasamente asistentes de Dios, ¿sí? Nosotros ponemos el conocimiento que hemos aprendido a través de la academia, a través de la universidad, del hospital, pero aplicamos lo que Dios quiere. Y es ahí lo que decía alguien en la reunión pasada: cuando queramos un negocio debemos de decirle primero la voluntad de Dios, segundo, la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay de consultarlo todos los días. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, ahora está turbada mi alma, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
mas para esto ha llegado esta hora. Él ya estaba consciente, ya sabía y quería transmitir a lo que había venido acá, que iba a morir por nosotros, que iba a morir por la humanidad. Siguiente, por favor. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Recordemos, los que han incursionado en los evangelios de Lucas, Mateo, Juan, todos, nosotros sabemos que ha habido 3 veces donde ha hablado, ha hablado Dios. La primera, cuando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, después de que salió del río Jordán. Sí, y llegó el Espíritu Santo por medio de una paloma y vino la voz, este es mi hijo amado, porque tengo su complacencia. Segunda vez, en la transfiguración, cuando estaba con Pedro, Santiago y Andrés, y llegó Elías, Pedro, Santiago y Juan, y llegó Elías y el Mesías, este es mi hijo, cuando habló por segunda vez, tercera vez, esta vez. Vos decís, lo he glorificado y lo glorificaré. Oígase bien, Dios también nos habla a nosotros en el interior. Yo lo he escuchado. Después de mi accidente cerebrovascular, ha sido muchas las veces que me ha hablado. Sí, yo lo he escuchado en mi interior. Yo no espero la palabra totalmente, sino me llega a mi interior. Sobre todo, ya tengo quien me recrimine. Oiga, Héctor, eso que hiciste no estuvo bien. Eso no, ojo. Enderézate por este lado, enderézate por aquel lado. Esto no está bien. Esos son llamados de Dios. Siguiente, por favor. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel lo ha hablado. Pero eso no era. Dios ya había hablado esa vez cuando dijo, glorifícalo. Siguiente. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ustedes son los que me están haciendo que yo hable. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora entramos a una tercera parte en donde ya aquí voy a necesitar mucho la ayuda de una persona que nos ilustró mucho en el Apocalipsis, el pastor Fernando. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. La primera pregunta que yo me acuerdo mucho, pastor Fernando, que usted hizo ahí fue, ¿quién es el príncipe? Yo en sí no lo dije porque soy un poco tímido para hablar, de pronto meter la pata, hablemoslo así vulgarmente. El príncipe, cuando me hablan de príncipe, es príncipe Jesucristo. No, señor, me dijeron, no es el príncipe es el Satanás. ¿Cómo? ¿Satanás es el príncipe? Sí, Satanás es el príncipe. Y entonces, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera, afuera, afuera. El príncipe. ¿Quién lo echaría? Ahora miraremos. Y Ok. entonces venía la otra pregunta que hacía el pastor Fernando. Lo echó Miguel. Yo me imaginaba al ángel o arcángel Miguel. Ujú. No, ¿quién es Miguel? Miguel. Cristo. Cristo es Miguel. Siguiente, por favor. Y aquí viene entonces, pero no prevalecieron ellos allí ni se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces aquí viene la intervención del señor pastor Fernando, Fernando Barberi, quien es una autoridad y nos dio una ilustración, pero a ver, no es fácil digerir ni asimilar, ni lograr exponer esto que él dijo. Siguiente, por favor. Y lo iremos a ver. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero óigase bien, lamentablemente cuando arrojaron a Satanás a la tierra, alguien decía, por qué no lo arrojaron a Marte, a Júpiter, a Saturno? ¿Por qué no allá? ¿Por qué en la tierra? Porque aquí en la tierra hubo receptores de Satanás y los hay.
y lo sigue viendo. Y Satanás por eso es que permanece aún acá. Y lamentablemente los grandes gobernantes, las grandes esferas jerárquicas de nuestro mundo están ya poseídas por Satanás. Satanás está delante de ellos. El Pastor Fernando, ¿me quiere usted ampliar esta exposición, por favor, ahí? Claro que sí, hermanito. Lo que estás diciendo aquí en Apocalipsis 12 y 10 es el juicio que Dios ha determinado para el príncipe de este mundo, que es el mismo archienemigo de Dios y de la humanidad. Es el príncipe de las tinieblas, el que ahora opera en el mundo de la gente desobediente. Así que Dios en Apocalipsis nos está hablando de que llegaría el juicio de Dios contra el acusador de nuestros hermanos, porque Él nos acusa de día y de noche delante de nuestro Dios. Pero todos sabemos que cuando hemos hecho un pacto con Cristo a través de su Espíritu Santo y aceptando el mensaje, estaremos libres de la ira de Dios. Aquí está hablando de que la ira de Dios viene contra los demonios, contra el acusador y contra todos los que se han levantado contra el plan perfecto de Dios. Maravilloso, porque está anunciando Jesús su muerte, que es el que va a vencer a ese principado que hoy opera en el mundo. Muchas gracias, Adelante. Pastor. Siguiente, Alfonsito. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. Pastor Fernando, otra ayudita ahí, por favor. Sí, el Señor dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Lo que tú estás hablando, Tícoro, es muy importante. Nuestra vida ha sido comprada con la sangre de Jesús, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros y esa fe nos tiene que llevar hasta terminar la carrera, ganar la batalla, guardar la fe, como lo dijo el apóstol Pablo. O sea, la vida cristiana ya no, ya el que vive en nosotros es Cristo y como Él pagó el precio, tenemos que ser fieles para Él hasta la muerte. Gracias, Pastor. Siguiente. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, fue desterrado de los cielos, Ajá. fue despechado ya, ¿sí? Y el diablo descenderá a nosotros. Ahora es el juicio de este mundo, dijo el pastor Fernando hace un momento. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Siguiente. Siguiente. Y decía esto, ¿quién? Jesús, dando a entender de qué muerte iba a morir, cómo iba a morir. Pero vuelvo y repito, nadie todavía los mismos apóstoles no lo creían, no querían. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Cuando le dijeron que el Hijo del Hombre sea levantado, es levantado de la cruz, que no sabe a dónde va al cielo. ¿Sí? ¿Es así, Pastor Fernando? Claro que sí, claro que sí. Ahí está anunciando cómo va a morir y cómo va a resucitar al tercer día, pero lo importante es que dice que si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, está hablando de la redención. Cuando el Señor sube a los cielos, derrama bendiciones sobre todos los hombres, da dones a los hombres, y el don más maravilloso, Tico, que el Señor nos regala es el Espíritu Santo, que es nosotros somos templo del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a un convencimiento del pecado y nos lleva en ese camino de Dios para que estemos con el Señor por la eternidad. Gracias, Pastor. Siguiente, por favor. Perdón. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre no tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Recordemos que en el capítulo número 1, en el capítulo 1, cuando está creando, aparece la luz y rompe las tinieblas. Ah, En tanto que tenéis la luz, creed en la luz. La luz es muy importante para nosotros, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Siguiente.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Estamos de acuerdo, Pastor Fernando? Claro que sí. Los judaístas, ¿no? No Judaístas, toda la nación, judaístas. sino los que estaban en el gobierno judío, en el gobierno ceremonial, que eran los fariseos, los saduceos y la casta religiosa dirigente en aquel entonces. El Sanedrín. El Sanedrín, perfecto, Alfonsito. Gracias. Siguiente. Este, la siguiente. Siguiente. Por esto no podían creer porque también dijo Isaías. Siguiente. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Estas frases son muy importantes para mí, pero poco entendibles, tengo que ser sincero. Pastor Guido, ¿me quiere dar un empujoncito ahí? Claro que sí. Este versículo es hermoso porque pues nos está haciendo referencia de cómo debemos llegar a conocer al Señor, porque tú vas a mirar aquí la incredulidad de ese pueblo, ¿cierto? Que a pesar de que vieron los milagros del Señor, muchos no creyeron lo que tú decías ahora cuando se cumple lo que decía Isaías 6. Y ahí hablan de que algunos líderes que creen en secreto pero no confiesan por miedo a los mismos fariseos, como tenemos la historia que nosotros vimos cuando estudiamos también en un capítulo de Juan. Entonces, la fe no se mide solo por lo que pensamos en el corazón, sino por lo que confesamos con valentía. Y él dice que esto es parte de eso, ¿no? Nosotros tenemos que llegar al cumplimiento para nacer de nuevo, más con el corazón que por lo que vemos. Y la fe de nosotros tiene que ir creciendo día a día. Entonces, se nos abren los ojos, como tú lo hiciste cuando lo comentabas ahora, que fueron abiertos tus ojos en el momento que pasaste por una situación tan compleja como ese accidente cerebrovascular. Abriste tu corazón al Señor y en el momento que tú abriste el corazón al Señor, tu vida cambió, te convertiste en otro ser humano y Dios en este momento está llevándote a una sanidad completa. Vas a poder trotar, montar bicicleta y hacer muchas cosas porque esas son las promesas que hace Dios. Cree en el Señor Jesucristo y todas las cosas van a ser nuevas. ¿Ok? Muy bien, muy Amén. bien. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Siguiente. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Siguiente. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Aquí viene algo muy importante. ¿Cuál es la vanidad del hombre? Ajá. La vanidad del hombre y cómo el hombre, cuando está ubicando un sitio dentro de una sociedad, dentro de una clase política, dentro de una clase económica, no quiere perder ese tipo de estatus, mucho menos entregársela a Dios. Entonces, esto está sucediendo. A veces sacrificamos a nuestro prójimo, a nuestra comunidad, pero no perdemos ese tipo de privilegios o estatus que tenemos político, económico, o llámese como llama el poder, el poder, el poder, recuerden el poder, y estamos llenos de esas personas hoy en día aquí a nuestro alrededor en Colombia. Afortunadamente se están decayendo, se están cayendo, ese dominó, como dijo alguien, que se iba a caer la ley de salud en Colombia, la ley 100. Siguiente. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, lo que acabamos de decir. Se Sí. llama, y eso lamentablemente, ojo, eso nos pasa a muchos de nosotros. A mí, debo confesarlo, me pasó. Yo creía más en el poder, en la falsedad de mis amigos, de muchos de mis amigos. Creía más en ello. Ellos estaban interesados, esos amigos estaban interesados en los contratos, estaban interesados en el nombramiento de personas que yo les ayudara, pero más no estaban interesados en que progresáramos debidamente y ante todo que yo progresara ante Dios. Afortunadamente, vuelvo y digo, el rescate que me hizo Dios por parte de ustedes fue algo que yo día tras día lo celebro y digo, gracias Dios mío, gracias. Siguiente. El que cree en mí, ahí lo dijo, el que cree en mí, no, el que cree en mí
no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién lo envió a Jesucristo? Dios, nuestro Padre Celestial, Dios. Yo todos los días me levanto y admiro el poder de Dios, esa cronología, esa milimetría de las cosas. Veo, diviso mucho el amanecer, diviso mucho el anochecer. Mi cuerpo es un laboratorio completo, es un laboratorio que yo creo que no ha habido nadie. De pronto cuando alguien investiga y descubre algo, es el premio Nobel. Pero Dios hizo un cuerpo completo. ¿Cómo es posible que nosotros ingerimos alimentos y hay una repartición de los alimentos? Los carbohidratos por un lado, los lípidos por otro lado, las proteínas por otro lado. ¿Cómo así? Que este medicamento es para tal y allá va a llegar, que es para el cerebro, allá va a llegar, que este medicamento es para el dolor en tal, allá llega. ¿Cómo así que esa distribución, esa, hombre, esa distribución cronométrica, milimétrica de unas estructuras micro, ¿sí? Fueron creadas por Dios y nosotros? Yo diría que la rama más cercana en un poquitico no hablemos de la perfección porque lo único perfecto es Dios. Lo único perfecto es lo que Él hace. Por eso nosotros somos imperfectos, pero la estructura anatómica es perfecta, perfecta. Todo suple una función. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso es válido. Siguiente. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Óigase bien, yo no le juzgo. Porque Jesucristo no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, que eso es lo que estaban esperando en Israel en ese momento, que Él fuera a juzgar a sus autoridades. Pero Él no vino a juzgar, vino a salvar al mundo. Pastor Fernando, ¿quiere hacer algún complemento ahí? ¿Es tan amable? Gracias, gracias. Es una oportunidad hermosísima, doctor Héctor. En el capítulo, este versículo 48 es interesante. Dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Eso me lleva al capítulo 20 de Apocalipsis. Y en el Apocalipsis vemos, en el capítulo 20 del versículo 11, el juicio del gran trono blanco. Las personas que van a ir al trono blanco son los que no aceptaron el mensaje dado por Jesús, que es el verbo de Dios que se encarnó y murió por nosotros para traer vida a los hombres. Y ese capítulo 11 habla de que vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Qué terrible es ese juicio del gran trono blanco. Ahí no se va a salvar absolutamente nada. Y la palabra, que es el verbo que creó todo, ahora viene a juzgar a los hombres su indiferencia y su negación, su ateísmo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Cada hombre, cada persona tiene un libro y el Padre y el Dios eterno lo conoce. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cada persona dará cuenta por sus obras. En este gran trono blanco, cada persona que va a ese trono estará condenado porque rechazaron al autor de la salvación. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El juicio es la palabra de Dios que va a juzgar a cada ser humano. Y la muerte, dime. Pastor Fernando, perdón. Cuénteme una cosa, ¿al fin uno se salva por fe o se salva por obras? Por Porque es fe, que pero el hombre se salva por fe, pero hay que mostrar la fe a través de las obras, porque una fe sin obras es muerta, dice Santiago. Pero la salvación es por fe, el justo por la fe vivirá. Pero exacto. cuando somos justos y hemos aceptado la justicia de Dios, es menester, es imposible que no hagamos obras. Gracias, y no para que no digan gloria. Ok, permítame entonces terminar en el juicio del gran trono blanco. La muerte y el Hades fueron lanzados
al lago de fuego. Son demonios. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que es el libro del Cordero, porque tú y yo hemos recibido a Jesús y estamos anotados en el libro de la vida, así que este juicio es para los incrédulos, fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible final de las personas que despreciaron la salvación tan grande. Adelante, pastor, doctor Héctor. Gracias, pastor, muy amable. Siguiente, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ya prácticamente estamos finalizando aquí, Alfonsito. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que cerramos Bien, acá. bien, bien. Ahí terminamos. Ahí está bien. Está súper de tiempo. Termina con el 50, que es el último versículo. Sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es que cada palabra, cada frase que Jesús decía, ¿sí? Era una inyección de ciencia. Era una inyección que lamentablemente, vuelvo y digo yo, a veces nuestra vanidad, nuestro orgullo humano, ¿sí? Nosotros estamos muy lejos, pero lejos de la perfección de Dios, de la perfección de Cristo, lejos, lejos. Nosotros no podemos ni siquiera pensar que alguna vez nos vamos a parecer a Él. Podemos emularlo en algunas acciones, y pedirle a Él la iluminación por medio del Espíritu Santo para hacer algunas acciones, algunas oraciones, pero estamos muy lejos. Pastor Sergio, me gustaría que me complementara esta parte. Gracias, Aló. doctor. La verdad que es un placer y un privilegio todo lo que usted está diciendo. Y acá dice, y sé que sus mandamientos es vida eterna, ¿sí? Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, Jesucristo hablaba del que le envió, y usted muy bien lo ha dicho. Es el Padre, el Dios mismo, el que le ha dado la instrucción. Y toda la palabra es validada, porque acuérdense que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Jesucristo hace referencia al que le envió, que es el Padre, y además en el poder del Espíritu Santo, transfiriendo esas enseñanzas a nosotros. Complemento también lo que dijo el pastor Fernando, si me permite, a lo que estaba hablando de las palabras de Apocalipsis, pero llevándolo un poco a Juan capítulo 1, en donde dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso toma tanta relevancia, porque Jesús es la palabra viva, ¿no? Todo lo que él está hablando habla de sí mismo y del que le envió. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Si yo rechazo esta palabra, rechazo a Jesús y voy al juicio del trono blanco, que muy bien el pastor Fernando lo estaba mencionando. Así que la verdad que espectacular, doctor Lemos. Muchas gracias, Pastor Sergio. Alfonsito, en verdad, en primer lugar quiero agradecer a Dios esta oportunidad, agradecerte a usted que me haya designado para haber hecho esta presentación. Gracias a ustedes por la paciencia y gracias por esos complementos teóricos que me dieron. Gracias. Y gracias a todos ustedes por su paciencia de haberme escuchado. Muy bien, doctor Héctor, Muy ya le bien. pasó el susto, ahora sí respire tranquilo y dele gracias a Dios. Doctor Héctor Lemos, yo sencillamente digo, si antes lo quería, ahora lo quiero el doble. Muy De verdad que valiente, es muy muy, valiente. Excelente. la conferencia suya, su presentación nos acerca más, nos vemos a Jesús a través suyo, de verdad que sí, su sencillez, su humildad para presentar esto y para dar a conocer la palabra es, a mí me parece fabuloso. Yo antes tengo unas noticas quería hacer algunos comentarios, pero quisiera escucharlos antes primero a ustedes. Quisiera aportarle con la pregunta que hizo el doctor Jorge Nayib. Cuando quieras, puedes leer Efesios capítulo 2, del 8 al 10, que te dice lo siguiente: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Exacto, esa era mi ¿Ok? pregunta. Es un regalo, es por la gracia de Por la Dios. gracia de Es Dios. por la gracia de Dios. Pero obviamente nosotros en este planeta Tierra vamos a Claro, tener que mostrar hacemos frutos. obra, claro. Vamos a hacer frutos, ¿sí? Sí, claro.
Y doctor Lemos, excelente, excelente. Creo que nos identificamos en tantas cosas. Yo siempre hablo que somos un cuerpo con múltiples sistemas. La gente nunca se cansa de dimensionar ese conjunto. Un solo cuerpo integrado, un sistema cardiovascular, respiratorio, renal, neuro. O sea, es perfecto lo que el Señor hizo. Es una perfección. Somos una máquina perfecta y nunca lo podemos diseñar. Por eso recordaba hoy a Carlitos Borges que él sentía en su corazón un dolor muy grande. Él decía, pastor, yo hice una labor muy buena con mis hijas al dejarlas en una posición de estudios, de cierta posición económica y social, pero el versículo que me ronda la cabeza siempre es de qué ganará el hombre ganar el mundo si perdiere su alma. Y la decisión personal es, si tú crees o rechazas al Señor Jesucristo, va a traer consecuencias eternas. Y creo que este capítulo nos habla de esas dos áreas, ¿no? Del ministerio del Señor sobre la tierra, pero también nos está preparando para su muerte, que es lo que habla todo este capítulo. Entonces, yo creo que nos enseña que hay que entregar la vida como una semilla, que es lo que tú estás entendiendo, doctor Héctor, lo que quieres hacer ahora. El servicio verdadero implica morir en uno mismo y colocar a las otras personas por encima, ¿no? Y creo que estás como en ese primer amor donde es indudable que se te nota esa valentía, esa fe que tienes hoy en día. Yo pienso que ya lo entendiste, no basta uno con creer en secreto, sino que el Señor nos llama a confesarlos, a que nosotros lo confesemos públicamente. Entonces, nada, excelente. Yo no quiero decir más porque creo que fuiste muy amplio y muy excelso en lo que dijiste. Simplemente eso para aportar, Alfonsito. Juan, creo que Gracias, doctor. estás activo con tu micrófono, me imagino que vas a comentar algo. Juan, ¿Yo? No, 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 no. bueno, ¿quién tiene preguntas, aportes, comentarios, inquietudes? Jorge Nayib, doctor Jorge Nayib, adelante. Bueno, mi primo Héctor ha hecho un trabajo excelente, muchas gracias. Hermoso tema, muy bien desarrollado, gracias. Realmente se le nota, como dijo el pastor Gio, la humildad y el crecimiento que tiene. Hay una circunstancia que me parece muy semejante, tiene una sinonimia con lo que hizo Pilatos. Cuando le dijeron hay que matar a Jesús, él dijo, hombre, este hombre es bueno, ¿por qué lo van a matar? Pero al mismo tiempo dijo, bueno, entonces hagan lo que quieran. Me parece muy difícil la situación de Héctor cuando los tribunales declaran que esa niña debía recibir un aborto. Entonces yo me coloco inmediatamente, y yo creo que el doctor Gio y David, también como médico, nuestro hermano argentino, yo me coloco en esa situación de Héctor y pienso que en ese tiempo Héctor no estaba preparado para hacer la renuncia total. Yo en mi caso lo hubiera hecho. Yo hubiera renunciado absolutamente a todos mis cargos porque sencillamente iba a cometerse un crimen con el que yo no estaba de acuerdo. Me parece que esa hubiera sido la posición mía en ese instante y no, por supuesto que no estoy criticando a Héctor ni nada de eso de ninguna manera. Él actuó como su conciencia le dijo, pero me parece que es una posición muy difícil en cargos administrativos como el que él tenía, poder soportar una orden judicial que por legislación nacional decía que había que hacer un aborto terapéutico. Así que yo no sé el concepto de ustedes, pero el mío, pienso yo, hubiera sido ese. Permítame, doctor, que tengo una pregunta sobre eso y pues tenemos aquí tres doctores, el doctor Héctor Lemus, Jorge Nayib Ok. y el doctor David de Argentina. Me surge a mí una pregunta sobre este tema. Sí, David es es el ginecólogo, ¿no? El doctor David es ginecólogo. Ah, mejor no y, puedo y, aportar. Gio también, que no solamente es médico, sino que fue profesor universitario de la Universidad Javeriana. Es que me surge una pregunta. Es una niña, creo que el tema era una niña de 9 años. ¿No está en peligro la vida de una niña de 9 años cuando está embarazada? Digo yo, por la forma, por la poca edad que tiene, por la capacidad del vientre, no está en juego, no está en riesgo la vida de la niña. Y entonces ahí está uno como en un dilema como creyente, nosotros que somos contra aborto, por supuesto, somos pro vida, pero en este caso, ¿qué pasa? ¿La niña no está en peligro con 9 años para tener un bebé? Fruto de una violación, además, les hago Doctor esa David, pregunta. doctor Doctor David, David, por favor. perfecto. Él es, sí, Yo le doy la pregunta especialidades, para papá. Aquí usted. son las especialidades. Él es especialista Él ahí. es especialista.
Bien, David, yo le voy a dar mi postura. Entiendo que una niña de 9 años es muy pequeña y... Uy, tengo problemas con la cámara. Que es muy pequeña y... A ver, esperen que voy a apagar el background. Que es muy pequeña, pero el cuerpo, en cuanto se va preparando, el Señor es muy sabio en lo que hizo. Si el cuerpo está preparado para ovular, es porque el cuerpo está preparado para albergar un embarazo. Yo particularmente tengo una objeción de conciencia en el aborto, pero en nuestros países, en todo hospital público, hay una obligación de que por lo menos exista una persona que tenga dentro de un hospital público que no tenga la objeción de conciencia y pueda realizar este procedimiento, y si no, recae la responsabilidad sobre el jefe del servicio de ginecología o el director médico del hospital. Y en nuestro país, como es una ley, lo tienen que hacer. Yo personalmente tengo una objeción de conciencia firmada ante el Colegio de Médicos de acá de mi provincia, y no realizo este procedimiento, y de hecho en la parte privada tampoco, y si me vienen a consultar ni siquiera quiero derivar, sino que a veces me hago el tonto y digo que no sé lo que tienen que hacer, y no lo hago, porque creo que si Dios permitió esa vida, aunque haya sido concebida en pecado, tiene una oportunidad y todos tenemos una oportunidad para cambiar, y no sabemos qué va a pasar con esa vida. Tal vez se esté matando a alguien que realmente pueda transformar otras vidas. Así que yo en ese aspecto considero que aunque tenga 9 años, y si el cuerpo lo tenía preparado para una ovulación, el cuerpo estaría preparado para un embarazo. Obviamente corre riesgo y es un embarazo de alto riesgo, pero yo no lo haría. yo estoy de acuerdo 100% contigo y Alfonsito, si tú miras, nosotros desconocemos, pero en los países árabes, tipo ISIS y todas esas cosas, ellos escogen las niñas desde los 9, 10 años, y lo que dice el doctor David es totalmente cierto. Dios es tan sabio que prepara el cuerpo de una mujer en el momento que empieza a ovular. Sí, va a existir un riesgo, evidentemente, pero quien da el aliento de vida definitivamente es el Señor, ¿no? Si nos vamos al Salmo 139, dice que antes de que tú vinieras a existencia, Dios ya te conocía. Si lo hablas desde el punto de vista médico, como lo aclaró David, es perfecto, ¿no? Si una mujer ovula y en determinado momento se prepara su cuerpo para poder albergarlo, un bebé allí, obviamente el parto va a ser un parto crítico, seguramente una cesárea, una cosa así, pero sí, diga, el proceso en el cual fue concebido el bebé obviamente no es el ideal, pero Dios es tan sabio que los cuerpos de la mujer son un fenómeno. Si nuestros cuerpos son muy bien hechos, ¿cierto? Yo pienso que los de la mujer, ninguno de ustedes ha tenido aquí un parto, a menos que hayan tenido cálculos renales o vesículas, consideran que es el parto del hombre, ¿no? Pero no, tener una mujer, un bebé es ir y volver, definitivamente. Entregan su vida literalmente por un hijo. No sé Alvarito, qué dice el doctor Héctor. doctor Ahí estamos Héctor, Eh, hablando. Hay, hay dos puntos, doctor David. A nosotros nos llamó mucho la atención que esta niña de 9 añitos, cuando me la presentaron ya en la parte final, porque me la llevaron a la gerencia, aparentaba tener una edad mayor, de unos 11 12 añitos. Ella venía siendo abusada desde hacía unos 3 años atrás de su abuelo. Probablemente, casi, permítame decirle que casi estaban madurando a la fuerza, ¿sí? Así es. Entonces, eso pasó. Y con respecto a lo que dice el doctor Jorge Nayib, yo no renuncié porque donde yo me vaya, tranquilamente prosigue la realización del aborto, sigue, pero no había voz de protesta, nadie protestaba. Cuando usted asume el cargo para corregir el error que comete el anterior administrador, yo asumo calladamente y no pasa nada. Yo dejé voz de protesta. A mí me citaron al Congreso, me abrieron pliego de cargos en Procuraduría, me abrieron pliego de cargos en la Fiscalía, ¿sí? Por negarme a hacer
No, yo me logré salvar con jurisprudencia en mano, logré salir de eso porque, a ver, no había nada escrito al respecto, pero fue una lucha tenaz. Vuelvo y repito, al principio casi que en mi casa me querían. Cuando realicé el aborto nadie me quería, ¿sí? Entonces mis amigos eran unos antes de y otros después de, ¿sí? El mismo Opus Dei, José Gregorio Hernández del Opus Dei, el tipo cuando yo negaba practicar aborto, era gran amigo de él. Me invitó a su programa de televisión. Cuando se hizo el aborto, ya nos volvimos a reencontrar como 4 años después. Me daba sus razones, me decía, doctor, yo no lo podía usted volver a saludar porque usted era del Opus Dei, pues no, yo entendí. Tranquilo, doctor, tranquilo, lo entiendo. Pero la situación fue muy crítica, vuelvo y repito, hasta en mi familia, hasta en mi familia. Y yo creo que nadie se imagina lo que es tener un cargo de esos niveles, ¿no? Y las responsabilidades que implican y cuando terminas tú en procuraduría, fiscalía y toda una cantidad de cosas, pues es un cargo que finalmente pues no es fácil tomarlo, pero creo que tomaste la posición correcta, dejaste como un antecedente y creo que era la posición correcta como sin aún tener el conocimiento de lo que tienes hoy en día, creo que ya el Señor te tenía preservado para algo, era guardar la vida, ¿no? Y preservarla. Yo creo que eso es un valor que no tiene precio. Alvarito Estoy de había acuerdo. levantado la mano. Bueno, yo no soy médico, pero cuando escuché al doctor Jorge Nayib, lo que más me impresionó hoy de la charla del doctor Héctor Lamos fue esa valentía de contar su testimonio, de contar la presión que tuvo, de contar su error, entre comillas su error, porque eso tiene un propósito. Él no conocía a Dios, no tenía un encuentro con Dios. Él estaba, pero ya había una esencia de integridad en él y por eso se opuso totalmente. Uno no puede decir que yo haría tal cosa cuando no está en esa situación. Si nos examinamos cada uno cuántas cosas no hicimos antes de conocer a Dios y ahora somos otros. Entonces hay que ser muy cauto con decir yo haría esto o yo haría lo otro, con todo respeto, ¿sí? Dios tiene un propósito en esa situación. Lo que más lo admiro, doctor, fue por esa valentía de contar su testimonio, de no disculparse, de pedir perdón, de reconocer, pero Dios lo usó también para dejar un punto de vista en ese tiempo. ¿Cuántos años pasó eso, doctor? ¿Cuánto hace? Fue el 24 de agosto del 2006. Imagínese, 20 años. Esa es mi posición. Hay que ser muy cauto en que yo haría tal cosa o no haría. Antes de cada uno examinémonos qué hicimos, hasta cosas peores que lo que hizo el doctor, o no las hicimos, o dejémonos quedar. Pero no nos adelantemos a lo que haría, sino que antes lo admiramos, que Tica está reconociendo, está con Dios y que ya se quitó su culpabilidad y no hay que volvérsela a poner en su corazón. Dios ya lo perdonó, ya es libre, ya está sirviendo a Dios y tiene un propósito. Con un Difícil, agravante, es un difícil. agravante. Este tema es un tema muy Así es. complejo. Yo, ahora que está David aquí con nosotros, que es ginecólogo, cuando yo estaba haciendo el año rural en Chinchiná, Caldas, una mujer, yo pienso que me engañó, me dijo que tenía hemorragias a repetición y vino muy compungida que tenía la última hemorragia. Y la hemorragia disfuncional se trata, como usted sabe, doctor David y el doctor Gio, con un Negra, legradito, negra. Legrado. con un legrado. Y yo me metí la cureta, hice el legrado y saqué el bebé todavía vivito. Todavía llevo en mi corazón. Hay cosas que son muy difíciles, pero que el Señor nos perdonará porque ¿qué más podemos hacer allí? Así es. Yo tengo Uy, otra particularidad ahí. Al día siguiente de haber hecho el aborto, fue noticia en todos los medios televisivos, periódicos y demás. Gerente del Hospital Simón Bolívar excomulgado directamente por el Vaticano. sí, Estaba el Monseñor López Trujillo, que en paz descanse, que fue el que salió a decir eso. El gerente del hospital y su cuerpo científico ha sido excomulgado por realizar el aborto. Entonces, eso pegó duro, eso no crea, pero pegó duro en su momento. John Wilson.
Activa tu micrófono. Buenas noches. Eh, bueno, volviendo saliendo un poquito como el tema del aborto y centrándome más en el tema del ataque posterior a esa situación que tuvo el doctor Lemus en su sistema eh, cerebral, que le afectó hasta la locomoción y toda la cuestión. Veo el verso eh, 10, donde dice, entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también. Todo lo que hacía nuestro Dios y Salvador Jesucristo era como para glorificar al Padre y para testimonio. Y lo que pues quiso hacer Satanás con el doctor Lemus, después de haber sorteado la situación del aborto, fue afectarlo en todo. ¿Para qué? Para dañar su testimonio, porque Lázaro era el gran testimonio, era en ese momento como esa ficha grande para mostrar después de haber resucitado. Entonces, eh, en primer lugar, la, digamos, como la inocencia del doctor Lemus refleja el poder del Espíritu Santo en él, en la predicación, en la exposición. Pero detrás de todo eso veo cómo Dios verdaderamente lo está preservando y en estos momentos pues podemos escuchar esos dos preciosos testimonios y Dios lo ha preservado para eso y eso era lo que quería comentar. Me alegra Muchas mucho gracias. que el doctor Lemus sea como ese testimonio de Jesucristo para mostrarle al mundo también y para que muchos lleguen, así como muchos llegaron y seguirán llegando en la predicación del mundo, igualmente esta predicación tan sencilla pero tan profunda también. Y muchas gracias. Muchas gracias. Yo, perdóname, creo que Pastor Sergio quería decir algo y yo también quería complementar algo. ¿Sí? ¿No? No, no, ¿Sí? no, no. Bueno, yo creo que, eh, Alvarito, dijiste algo muy profundo, me gustó. Tal vez cuando tú llegaste al grupo, ¿cuántos años hace que llegaste al grupo? Activa el micrófono, Álvaro. Abre el Álvaro. micrófono, Álvaro. 4 años. Ah, ok, bueno, no, esto fue hace mucho tiempo, no sé si te acuerdas una vez, Alfonso, que hicimos algo en el grupo de hombres, que cuando lo hacíamos presencialmente, que alguna vez tuvimos una, como confrontando a los hombres que asistían en ese momento al grupo y preguntábamos cuántos hombres habían inducido a sus novias en determinado momento a hacer un aborto, ¿te acuerdas? Sí, claro, recuerdo perfectamente. Y estamos hablando hace 10 o 12 años y Por no eran supuesto. médicos. No eran médicos. Tal vez, sí, sí. Fuerte, fue fuerte, esa confrontación fue fuerte. Y no sé cuántos nos van a ver aquí hoy. Tal Sí. vez no van a ser 11.000, sino con esto que estuvo tan espectacular serán 30 o 25.000. Pero quisiera hablarle a esos hombres, ¿no? Esos hombres que toman esa decisión muchas veces de inducir a una mujer a no asumir una responsabilidad como varones, como hombres, sino ven la salida más fácil, pero creo que tiene una implicación espiritual muy grande para aquellos que lo lleguen a hacer. Creo que el único que da y quita la vida es Dios. ¿Ok? Mm. Solamente le añado una cosa, yo fui papá a los 16 años y la mamá dejó el mejor bebé a los 6 meses, yo les conté esa historia. Y yo le daba gracias a Dios que no tenía, pero Dios tiene un propósito en la vida mía ya. Ya ustedes conocen toda la historia, 7 hijos, 5 mamás diferentes. Y yo nunca apoyé el aborto y asumí la responsabilidad de los 16 años. Por eso defiendo tantas cosas, ¿sí? Y por eso no juzgo, sino que digo, y cuando hablo con cada uno de mis 6 hijos ahorita, he tocado esos temas. Papá, ¿y usted por qué no indujo? Ellos me han preguntado, ¿usted por qué se creó esa responsabilidad? Dije, yo no puedo razonar, lo único que sé es que Dios ya estaba en mi vida y me dio esa autoridad para que ya tiene usted un propósito. Y eso me daba mi autoridad para hablarle a mucha gente cuando hablan de un embarazo, que quedé embarazada. Y yo he hablado muy claro con ellos. El bebé que viene no tuvo la culpa, ni es responsable de su irresponsabilidad.
Ya Dios tiene un propósito en la vida de ese bebé. El error fue de ustedes. ¿Mm? Bueno, Entonces, no tienen por qué disponer por un error, por esto. Y me ha permitido hablar con muchas parejas, no parejas de casados, sino jóvenes, niñas embarazadas y todo eso, que Dios ha usado para que no aborten. Buen tema. ¿Cómo vamos de tiempo, Alfonsito? nos quedan 5 minutos, 5 minuticos. Yo ¿Quién quería más? agregar el daño psicológico que generan en la mujer también, el hecho de una pérdida, es tremendo, tremendo. A mí me toca a veces hablar con mujeres que han pasado por esto y llegan a cierta edad y quieren tener hijos y no pueden, porque tal vez en el grado hicieron malas cosas y quedan cicatrices dentro del útero que se llaman adherencias y, y no pueden quedar embarazadas y cómo lo lamentan o como siempre están pensando en ese momento en donde tuvieron que tomar esa decisión. Yo realmente por ahí hablo con muchas mujeres y no trato de no juzgarla porque nadie sabe los motivos por lo que la llevan a hacer eso, ¿no? Pero trato de alentarla y darle mi apoyo y darle mi contención y decirle que si necesitan ayuda, sí, las ayudaré en el proceso y en el embarazo, pero no apoyo esa moción del aborto, ¿no? Porque sé las consecuencias que traen y un daño al corazón tremendo. Y como dijimos hoy, ese producto de la gestación, ese bebé que está gestándose, eh, yo creo que el Señor tiene un propósito y por eso el diablo también intenta destruirlo, porque sabe que el potencial que tiene una vida y de transformar a otras también. Entonces creo que ahí es cuanto más hay que apuntar a poder tratar de que ese bebé nazca, ¿no? Y otra cosa que quería comentar, complementando lo que estás diciendo, David, es, he conocido mamás que hicieron eso en su juventud y se sueñan todavía con el llanto del bebé. Y ya tienen años, sueñan con el llanto del bebé. Segundo, entendí hace muchísimos años que cuando ellas tratan de quedar embarazadas y no pueden porque abortan, es que ellas metieron el espíritu de muerte a su cuerpo a través de este acto. Entonces, Dios permita que puedas orar de vez en cuando para cancelar eso, porque literalmente tiene una connotación espiritual muy grande y fue la puerta que abren ellas en ese sentido y por eso les cuesta concebir. Y he conocido muchos casos también donde se cancela eso y ellas tienen un arrepentimiento genuino y han quedado nuevamente, sí, aparte de lo que tú dices de las adherencias y todo, pero también hay un componente espiritual muy grande obviamente. Entonces, sí, el daño emocional es gigante. Como les digo, he conocido mujeres que escuchan con los años ya a esta edad y escuchan a ese bebé llorar muy fuerte. Tengo una Jorge, pregunta para los médicos. Jorge, Perdón, tengo una pregunta para los médicos que están en este grupo maravilloso. Vi un video hoy donde un espermatozoide llega y fecunda a un óvulo y en ese momento hay una explosión de luz. Esto es verídico, ¿cierto, doctores? sí, eso ya ha podido David, yo creo que tú sabes, ¿no? Ya se ve a través de... Sí, Sí, por microscopía electrónica. Yo también lo vi. Lo que pasa es que cuando el espermatozoide ingresa, cambia la polaridad de todas las células o de todos los folículos que recubren la célula que es el óvulo, y eso genera como un campo Anillo energético. eléctrico, un cambio de electricidad, y eso genera ese efecto en el microscopio electrónico. Qué bendición. La luz, la vida. sí, ahí Bueno, es eso. Básicamente es eso. Amén. vamos con Jorge Mora y creo que vamos cerrando, que se nos acaba el tiempo. El pastor Sergio nos despide en oración después de Jorge Mora. Si hay alguien Bueno, que gracias. quiera hablar después de Jorge Mora, levanta la mano, por favor. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gusto en verlos. Hoy tuve la cámara apagada. Le expliqué a Alfonsito ahí por el chat porque estoy con mi tía cuidando a mi tía, que ya les he contado la historia de ella. Escuchando
la explicación del doctor Lemus, yo quería hacer referencia a una situación que viví hace 22 años, 23 años. Yo soy papá de yo tengo tres hijos, es decir, mi hija mayor, que es colega de muchos de ustedes, que es doctora, con la que ya he tenido varias conversaciones al respecto sobre esto que les voy a contar. Mi hija menor, María Jimena, que tiene 16 años, y Sebastián de Jesús, que nació hace 23 años y que literalmente hace 23 años se fue para el cielo, ¿verdad? Nació y murió. Nació, duró 3 meses acá. Pero precisamente de Sebastián era el que les quería hablar, porque con Sebastián, cuando en mi primer matrimonio, cuando mi esposa quedó embarazada, cuando quedamos embarazados, honestamente, al mes nos dimos cuenta que Sebastián tenía una enfermedad. Eh, Primero no sabíamos qué era, ¿verdad? Nos llevamos el susto. Bueno, hace tantísimos años todavía la tecnología no había avanzado, sin embargo ya había avanzado algo, ¿verdad? No era que no haya nada, pero ya había avanzado. Y sabíamos que Sebastián tenía algo. Y lo que fue dando mes a mes durante su periodo de crecimiento, em, nos diagnosticaron que él tenía holoprosencefalia, que es así, no sé si lo pronuncie bien, pero era un problema en su cerebro, en su cabecita. Ya desde los 4 meses, ya literalmente nosotros sabíamos que iba mínimo, mínimo a tener síndrome de Down, mínimo. Sin embargo, es la situación que quiero comparar con esto, es decir, en los mismos médicos, hace tantos años, pues vieron el caso en su consejo de médicos especialistas, eh, y ellos mismos recomendaron que Sebastián naciera entre los 4 y los 5 meses. Ellos mismos recomendaron que naciera, o sea que era por cesárea que Sebastián tenía que nacer. Y literalmente eso yo lo entendí en aquel momento imagínense, con 20 y pico de años menos que tengo ahora, que era un aborto terapéutico. O sea, lo entiendo de esa forma, porque literalmente a los 4 meses Sebastián con un problema, pues iba a morir, no iba a ser compatible con la vida. Em, y esa decisión, pues la de continuar con el embarazo de Sebas, la tomó inicialmente mi esposa en aquel momento. Ella tomó la decisión. eh, con mucha transparencia puedo decir que no recuerdo haberme sentado y orado con mi esposa en aquel momento primero. No lo recuerdo en este momento, pero, pero sí ofrecimos al Señor en aquel momento la situación, y mi esposa decidió seguir con el matrimonio, con el embarazo. Seguimos con el embarazo hasta que ya eventualmente tenía literalmente 7 meses, y a esos 7 meses sí ya Sebas ya había crecido, su cabeza había crecido tremendamente dentro del cuerpo de mi esposa, y ya la decisión ya prácticamente no era, digamos, no era yo pienso que ya no era un aborto, sino que ya la decisión ni siquiera la podía tomar mi esposa, sino la tenía que tomar yo como esposo, cuando ella se estuviera operando, ¿a quién era el que tenía que vivir? Porque ella estaba en alto riesgo de vida. Entonces, mi comparación en ese... bueno, Sebas nació, al final decían que no iba a ser compatible con la vida, fue compatible con la vida durante 3 meses, estuvo con nosotros 3 meses luchando por vivir, y después, pues eventualmente se fue. Pero quería comparar esa situación con la situación que vivió el doctor Lemus, que fue una situación de algo que pasó a una niña, y que quizás no se sabía si el embarazo estaba bien o estaba mal, ¿verdad? Pero o si el niño venía bien o venía mal. Quién sabe si eventualmente en aquel momento se hubieran dado cuenta que el niño estaba enfermo, y más bien no hubiera habido tanto problema. En el sentido de nosotros, más bien, el cuerpo médico era el que recomendaba en algún momento eso, porque sabían que el producto
no sé si así lo llamarán todavía, después de el ser humano que nace, ya tenía una enfermedad, ya venía con una enfermedad. Entonces quería ponérselos, contarles esa historia y ponerla, digamos, en contexto para que la pudiéramos comparar. ¿Cómo cambia una situación? Porque usted dice eh, que qué diferente habría, ¿verdad? ¿Qué diferente habría? Bueno, gracias, doctor Lemos, por la historia y de verdad por amarrarla directamente a la palabra del Señor. Recordemos que en ese momento existían ciertas causales para el aborto. El peligro de vida o salud de la madre. Uno, la malformación fetal incompatible con la vida extrauterina del bebito, del fetico. O cuando el embarazo es producto de acceso carnal violento, acto sexual abusivo o inseminación artificial no consentida. Esa fue. Pero óigase bien, la sentencia 055 del año 2022, ¿sí? Despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación sin necesidad de justificarlo. Óigase bien, esto es para hacer el llamado, En porque hoy Col- en día hay líneas de mujeres con bandera y todo eso promoviendo el aborto, ¿sí? Ante la ley. Entonces, para que acudamos a los congresistas, hombre, no, esto no. Despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación es un crimen. Ya no tenemos que parar que sí, porque va a llegar el momento en que el aborto ya es no, normal, normal, como un parto. sí, la cultura woke lo La ley lo normalizó. dice, sentencia 055 del año 2022. Léanla, por favor. En Colombia. ¿Está De todas bien, maneras, pues? en Estados Unidos también pasa algo similar, ¿no? Sí, cómo no. En Estados Unidos. Mm. Sí, Bueno, pero creo que Donald Trump empezó a trabajar ya en eso, borrar eso para atrás. Ha trabajado mucho, cerró todo lo que es Parenthood y ha quitado todos los recursos. Eso varió un poquito acá con Donald Trump. claro, definitivamente la cultura woke comenzó a normalizar las cosas que son Lo malo, absolutamente malas, lo como malo lo volvió bueno. presentarlas como buenas. Muchas cosas más, pero este tema de verdad que resultó apasionante, pero el tiempo se nos vino encima, así que solamente les quiero recordar que de hoy en 8 días presenta Manuel Zárate. Manuel Zárate, aparte de pastor, es un profesor universitario que les pido por favor que no se lo van a perder. Es una muy buena presentación del capítulo 13. Ujú. Y nada, los esperamos de hoy en 8 días con esta presentación. Nos despide en oración el pastor Sergio desde Argentina. Gracias, doctor Héctor Lemus, por su presentación, por su PowerPoint. Se nota que hizo muchísimo trabajo. Yo creo que le pasó lo mismo que Edmundo. Se levantaba, trabajaba y se acostaba y levantaba y trabajaba en la presentación esta, que le resultó muy buena, muy buena. Gracias a Dios. Ya podemos Adelante, darle Sergio. otros 2 capítulos más al doctor Lemos sin problema. Con gusto. Adelante, Sergio. Doctor Lemus, un privilegio, una honra, realmente ha sido una majestuosa exposición. Gracias, gracias. Creo que nos ha edificado absolutamente a todos. Cierro nada más antes de la oración con una ponencia cuando defendíamos la postura antiaborto. Me habían convocado al Poder Legislativo aquí de la provincia y le dije en ese momento, antes de cerrar mi alocución de 5 minutos, le dije, ¿cuántas células debe tener un embrión para ser considerado un ser humano entonces por cada uno de nosotros, ¿no? La vida se gesta en el mismo momento en que ingresa el espermatozoide con el código genético al óvulo. En ese mismo instante somos cuerpo, alma y espíritu, Así ¿sí? es. En ese mismo instante. O sea, no hay ningún tipo de dudas. Y bueno, David conoce a nuestra hija, ¿no? Nosotros pasamos 11 años recibiendo las noticias de los médicos que nos decían, ustedes son estériles. Carola, mi esposa, mi querida esposa, tiene 2 desobstrucción de trompas de falopio, sí tenía endometriosis interna y externa, útero invertido, yo tenía recuento extremadamente bajo de espermatozoides y sin embargo a los 11 años de casado quedamos embarazados. Hoy nuestra hija va a cumplir 19 años, ¿no? Entonces la vida vale y realmente, doctor Lemus, no se sienta, por favor, es mi recomendación, en nada por nosotros culpable de algo, ¿sí? Nadie, estoy seguro que nadie quiso acá
acusarlo, ni tampoco sacar algo en contra suya. Entendemos que usted pasó, y como dijo el doctor Gio, creo que dijo, hay que estar en ese lugar, ¿no? Hay que estar y estar sujeto a esas enormes presiones, ¿no? De la cultura woke, de la cultura queer, toda esta cultura que se están dando ahora, y la verdad que mis sinceros respetos, estimado doctor Lemos, ¿sí? Oramos. Amado Padre, te damos gracias por este momento, te agradecemos, Señor, por tu bien y tu misericordia. Gracias por esta clase maravillosa, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es la palabra que cuando estemos frente a ti nos juzgará. Mientras que aquí, Señor, tu palabra es vida y vida en abundancia. Señor, gracias porque esa palabra viva y eficaz eres tú, amado Jesús. Cuando nos prendemos y nos afirmamos en ti, Señor, tú nos muestras el camino, tú eres la luz que nos da, Señor, el camino en la oscuridad. Gracias, gracias, amado, precioso y dulce Espíritu Santo de Dios. Gracias por guiarnos, gracias por guiarlo al doctor Lemus en estas preciosas palabras. Gracias por el testimonio del doctor Lemus, Señor, que nos ha edificado. Yo no conocía tanta profundidad de su testimonio y la verdad que me ha edificado, y sé que cada uno de los varones íntegros que recibió, con seguridad, Señor, se lleva un tesoro en el día de hoy. Y los que nos están viendo por YouTube, por el canal, Señor, también estoy seguro que así lo recibirán. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de disfrutar de este tesoro de tu palabra. Y estamos expectantes, Señor, de lo que el pastor Manuel Zárate nos va a traer la semana que viene. Estamos expectantes de compartir este evangelio de vida, este evangelio de poder, este evangelio a muchas otras personas. Gracias, gracias. Señor, regrésanos a nuestros hogares, a los que tenemos que viajar. Señor, regresa a nuestros sueños, a los que vamos a descansar, y que podamos, Señor, internalizar esta palabra para que sea vida en nosotros, Padre, que no quede simplemente en un mero entendimiento racional, sino que pueda ser netamente espiritual. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. pastor.